Está haciendo. Bueno, buenos días. Es un placer para mí presentar a la doctora Sandra Magirena. La doctora Sandra Magirena es médica ginecóloga, es especialista en ginecología infanto-juvenil, es sexóloga de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y fundamentalmente gran De amiga toda que la uno vida. no termina de aprender de ella y realmente la invitamos porque luego de que ustedes han visto la clase de sexualidad de la doctora Marisa Labosky, también médica sexóloga y amiga de este grupo, eh, creemos que hay toda una parte que nos queda por escuchar, por aprender, por tener una escucha que pueda colaborar realmente en lo que hace a la buena práctica y a la atención, ¿no? Entonces, Sandra, yo te preguntaría, ¿no? Vos como sexóloga, como médica ginecóloga y como médica que atiende a población transgénero, ¿cómo es el manejo de la consulta clínica? Y uno de los grandes interrogantes que surgieron en preguntas en otro año de la diplomatura y que nos surgen habitualmente en la práctica y conversaciones entre colegas es, bueno, ¿y cómo es la sexualidad en esta población? Bueno, primero agradecerte que me hayas invitado a participar de esta diplomatura. Y es cierto, nos conocemos hace tantos años que ya perdimos el control. Mira, la verdad que atender población transgénero es todo un desafío dentro de lo que es la especialidad que nosotros desarrollamos. Yo me encontré de repente sumergida en este viaje y siempre recuerdo la primera vez en mi historia que tuve que atender a una persona transgénero, mucho antes de la ley y mucho antes de que esto se hiciera vigente, que era una paciente, una mujer trans que venía a mi consultorio. Mira, estaba en Paternal, así que debe ser más de 30 años. Y yo no entendía muy bien qué era lo que tenía que hacer, porque ella era una mujer y ella como mujer venía al ginecólogo. Y yo como ginecóloga, ¿qué iba a hacer? Porque tenía mamas operadas, una mujer trans, tenía una vagina, una neovagina hecha, tenía su vulva. Y yo digo, ¿tendré que hacerle los controles? ¿No tendré que hacerlo? Y en realidad ahí se empieza a abrir un poco este tema que tiene que ver que el ginecólogo es el médico o médica que está en contacto directo con la sexualidad de las personas. Entonces siempre atrás de estas consultas de control está qué me pasa a mí sexualmente. Hoy, de 30 años después, ya puedo decir que con la formación, la capacitación y seguir atendiendo personas diversas, estoy un poco más canchera, pero no creas que no dejo de sorprenderme o me pasan situaciones en las cuales realmente no sé cómo proceder, porque el universo que se hable es mucho más complejo y está muy distante de lo que nosotros aprendemos en la Facultad de Medicina y lo que nos enseñan en los posgrados. Nosotros somos médicos que estamos formados en el sistema biomédico, donde la anatomía y la fisiología son el eje central del orden normal de la salud. Entonces, todo aquello que no entra en esos esquemas que nos metieron en la cabeza de cómo es un hombre, cómo es una mujer, cómo se reproduce la especie, cómo son las condiciones anatómicas, si no entra ahí, no es normal. Y entonces tendemos a corregir lo que no entra ahí. Y en los últimos años, y esto es una diplomatura de género precisamente, nos metieron este concepto del género. Y para un médico, el género, y quiero aclarar esto porque sé que hay personas que no son de la rama, para el médico el género es una clasificación taxonómica, es decir, dentro de la biología. Para nosotros género es el género, especie, Homo sapiens, ¿no? Estábamos en ese lugar. Ahora de repente nos tuvimos que ayornar a que género es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con condiciones sociológicas, con la cultura, con cómo la sociedad hoy determina qué es ser hombre y qué es ser mujer. Entonces, en medio de todo ese berenjenal estamos nosotros. ¿Y qué es lo más importante? Que sigamos manteniendo en la consulta el objetivo primordial que tiene el ginecólogo o ginecóloga, que es cuidar la salud sexual de las personas. Y hoy, en el consultorio de un o una ginecóloga, no hay más mujeres cisgénero, es decir, mujeres
heterosexuales que estén conformes con sus genitales. Hoy el ginecólogo o ginecóloga tiene en el consultorio mujeres cisgénero, heterosexuales, mujeres que tienen sexo con mujeres, varones transgénero y mujeres transgénero. Entonces, ahí tenés todo un abanico donde ya de entrada tenés que modificar tu acercamiento en la atención. Ya desde el abrir la puerta y llamar al consultante. Ya no salís más y hablás María Pérez, no, ya salís y por ahí hablás, llamás por el apellido a la persona que está esperando en tu sala de espera. Cuando la persona entra, te aparece el primer prejuicio universal que tenemos todos y los médicos con más categoría. Sí. Ves la imagen, y entonces si vos ves la imagen, tu prejuicio dice, es un hombre, es una mujer, es un rarito, una rarita. Entonces ahí viene la segunda parte, reconocer el prejuicio que cada uno tiene y preguntarle a la persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo querés que te llame? Y entonces la persona va a decir, hoy me está viendo. Y ahí empieza Total. una comunicación y ahí te enterás si es una persona cis, si es una persona trans, si es una persona no binaria. Y la tercer acercamiento es preguntar, ¿tenés actividad sexual hoy en día? ¿O tenés vida sexual activa hoy? Y la persona te va a decir sí o no. Si dice que no, ya está, no te interesa saber por dónde tiene sexo ni qué hace, porque en este momento no está teniendo actividad sexual. Pero si te dice que sí, te abre otra puertita que te dice, bueno, con hombres, mujeres o ambos. Y entonces ahí ya tenés otro espectro, porque si la persona te dice con hombres y es una mujer, sabes que enseguida tu organigrama de la cabeza dice, Empieza cuidado con de la anticoncepción. anticoncepción, anticoncepción. Si te dice solo con mujeres, bueno, a ver, habrá que ver, vos sabés que las mujeres que tienen sexo con mujeres también a veces ocasionalmente tienen sexo con hombres, entonces HPV, ITS, etc. Si es una mujer trans y tiene sexo con varones, vos vas a decir, bueno, el tema de la anticoncepción lo dejo de lado y me voy a abocar a lo que tiene que ver con su satisfacción sexual. Y si es un varón transgénero, ahí se abre otro panorama que es el más complejo para el ginecólogo. Yo creo que hoy el desafío más grande que tiene el ginecólogo es el varón transgénero. Bien, con lo que estás diciendo, ¿cómo se construye la sexualidad? A ver, porque sabemos que para nosotros, nosotras, fue como, es muy difícil a lo que hace a la atención, ¿no? No hay un librito en todo esto. Todavía no tenemos los papers, No, no. De hecho, vos fíjate ¿y de que dónde aprendes? recién ahora están saliendo artículos de personas que llevan más de 20 años de tratamiento hormonal cruzado, porque hasta ayer nosotras como ginecólogas nos decían que darle tratamiento hormonal de reemplazo a una mujer de más de 55 años era de riesgo y que la testosterona vos no la podías usar en las mujeres porque, ay, terrible. Hoy tenemos una persona que empieza el tratamiento hormonal a los 16 años y teóricamente lo va a tener hasta los 50. Por lo tanto, hoy tenemos una persona de las que nosotros considerábamos nunca le va a hacer tratamiento hormonal con tratamiento cruzado. Entonces, esto lo estamos aprendiendo. Y esto es lo mismo que me pasa a mí en el consultorio cuando viene un consultante varón transgénero y yo le pregunto, bueno, ¿cuál es tu orientación sexual? ¿Con quién tenés sexo? Por ejemplo, y me dice, bueno, tengo sexo solo con mujeres. Bueno, entonces yo tengo que hacer el control porque tiene vulva, tiene cuello y tiene vagina. Entonces, cuando voy a hacer el Papa Nicolau, me dicen, no, a mí no me ponen nada dentro de la vagina. Y esto que te comentaba antes, yo estoy viendo hoy un alto porcentaje, ya me está llamando la atención, de varones transgénero que tienen orientaciones heterosexuales, es decir, que tienen sexo con mujeres, y acá los que están escuchando ya se están volviendo locos, porque dicen, ¿cómo puede ser un varón? Claro. Y que no tienen, y que tienen lo que nosotros llamamos vaginismos, porque tienen espasmos de la vagina que no te permiten ni siquiera poner un espéculo. Entonces, ¿cómo se hace el cuidado de la salud de un varón trans que está recibiendo testosterona? Entonces, vamos a aclarar acá. Un varón trans quiere decir que tiene un cuello de útero. Exacto, es una ¿Sí? persona asignada mujer al nacer que a lo largo de su crecimiento y desarrollo se autopercibe como lo que la sociedad dice varón. Entonces se Perfecto. cruza el tratamiento, se empieza a dar testosterona, se opera las mamas, o sea, se pone su cuerpo como si fuera un varón y su Sí, actitud en sí. la vida es de varón.
Entonces, ese varón recibe altas dosis de testosterona que sabemos que en el útero produce modificaciones importantes. O sea, produce disminución de la función de los ovarios, que no hay que quedarse muy tranquilo de decir, el Tal ovario cual. se inunda con la testosterona. Porque un varón trans que recibe testosterona, aunque sea a las dosis más altas, ese ovario puede tener un escape en algún momento, y ese varón, si tiene sexo con varones cis, puede quedar embarazado. De Vos hecho, en la sabés, literatura. Sí. Sandra, que una de las primeras cosas que yo aprendí, bueno, que fue el contraste, ¿no? O sea, que tuve el, epa, despabilate, cuando comencé como directora de la Dirección de Salud Sexual, fue un viaje que hice a la provincia con el equipo de diversidad sexual y corporal, que me pidieron para Juan un DIU de levonorgestrel, porque se necesitaba que no deprivase y que no quedase embarazado. Bueno, yo venía de una cosa muy clásica, con mucha apertura, pero Sí, cuando sí, sí. tuve que decir, bueno, vamos por el... Y ahí se te mueve y decís, bueno, ¿cuánto nos falta, ¿no? Muchísimo. Esta humildad de sentarnos a poder escuchar que vos estás marcando. No, ¿y sabés de quién aprendo yo? Porque vos recién preguntabas dónde están los Sí, libros. Los libros no existen, no hay nada escrito. Hay, digamos, una organización internacional que es la WPATH, que es la que marca los Standard of Care, los cuidados de salud de las personas transgénero. Eso lo escriben afuera, en otro país, en el norte, donde ni siquiera hay ley de identidad de género como la que tenemos nosotros. En la Argentina no hay escrito nada, o sea, vamos todos haciéndolo así con artículos, clases, cursos, como podemos. Yo aprendo mucho de ellos, es decir, yo me siento con una persona diversa y mi consulta, además de hacer el examen que me corresponde, me quedo mucho tiempo charlando, preguntándoles qué siente, qué les pasa, dónde ven las dificultades, porque la verdad que, sinceramente, la única forma de aprender qué le pasa a una persona que está viviendo la vida de una manera diferente a lo que a mí me enseñaron es escuchándola. Entonces, ahí es donde hay que reconocer la limitación. Y el otro tema importante en atención de salud transgénero es esto, es el trabajo desde la transdisciplina. Y seguro que acá lo tienen más claro que en los grupos de los médicos, transdisciplina en el sentido de entender distintas intervenciones, no desde la medicina nada más, sino intervenciones que tienen que ver con los colectivos, las militancias, los terapeutas, los kinesiólogos, los que representan otros saberes populares y los médicos, con sus distintas especialidades, ¿no? El endocrinólogo, el pediatra, el ginecólogo. Pero si no sabemos trabajar en transdisciplina, nos perdemos la oportunidad histórica del cuidado de la salud. Vos lo sabés muy bien, cuánto les cuesta a las mujeres lesbianas o mujeres que tienen sexo con mujeres venir al ginecólogo a hacerse el Papa Nicolau. Yo es un todavía sigo. horror. Bueno, pero ¿qué les pasa? Se sienten rechazadas, se sienten que cuando se sientan el ginecólogo lo primero que le pregunta es, ¿con qué te cuidás? Y ellas sienten, ¿por qué no me preguntás primero si necesito cuidarme o no cuidarme? Es decir, tenemos un cassette metido en la cabeza que a veces es difícil de construir. Por eso esa famosa palabra de la deconstrucción hoy es tan importante. Pero tenemos que aprender a trabajar en la transdisciplina. Y si no trabajamos con los colectivos, y la militancia, nos estamos perdiendo una oportunidad histórica. O sea, es que una vez yo escuché un grupo de trabajo de personas diversas en un congreso que cuando planteábamos esto de cómo manejaban, decían, no, nosotros con los colectivos no nos metemos. Y entonces, ¿con quién ¿Con trabajás? quién trabajas? Escuchar a la persona, al consultante, por eso a mí ya se me fue la palabra, yo no hablo más de paciente. Me van a escuchar que siempre hablo de consultante. El consultante es el que trae la demanda y yo tengo que decodificar, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo mejor para el cuidado de tu salud? Entonces, acá, para un ginecólogo, ginecóloga, hoy el desafío más importante es el varón trans. Porque el varón trans está entrando en esta variante, primero que es una población que es la población que más vamos a recibir en la consulta. Y además, el varón trans está como en un abanico, porque estamos desde el no binario, está el que usa la testo a baja dosis y está el transgénero
binario, digamos, ¿no? El que directamente Sí. se considera varón y usa la testo a altas dosis. Y después está la otra punta, porque yo ya hoy estoy recibiendo consultantes, sobre todo mujeres trans de más de 50 años, que ya teóricamente tendrían que dejar de usar el estrógeno, ¿no? Porque uno piensa naturalmente, si yo estoy menopáusica y no me quieren dar hormonas, ¿por qué ella? El otro día lo hablaba con una consultante. Me dice, no, no me saques el estrógeno, por favor, te lo pido. Le digo, ah, claro, qué piola. Yo sí, menopáusica y vos no. Entonces, todo eso es muy artesanal, no hay una norma. Yo hoy no puedo pararme y decir, para atender la salud transgénero hay que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Qué sé yo? No sé. Hay estándar de cuidados de salud que los marcan las organizaciones internacionales, como la WPAD, pero después es sentarte vos y yo con el consultante y vamos viendo. ¿Y cómo construye la sexualidad? La sexualidad la construye como las construimos todos, digamos. Hablemos que Marisa ya lo explicó claramente en su Sí. charla, que la sexualidad es una función que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos a los mortales, a los humanos. Y la sexualidad se va construyendo a partir de el reconocimiento de un mapa erótico que lo vas armando, vos vas cartografiando tu cuerpo, es decir, la naturaleza te da una zona de recompensa, que es la vulva para las que nacen con vulva, y en la cabeza del pene para los que nacen con pene, que vendría a ser como el programa, yo se los explico a los alumnos como si fuera el sistema operativo, como si fuera el Windows, ¿no? O el iOS. Nacés con eso. Y eso es lo que el niño va tocándose, va reconociendo zonas de placer. Después se corre al ano, después a la boca, digamos, empieza a mapearse el cuerpo. Y de la adolescencia se van, digamos, cartografiando el cuerpo completamente. Entonces, el mapa erótico de cada persona es personal, es como la huella dactilar. ¿Qué sé yo? A vos te gusta que te toquen la oreja, el otro se excita si le chupan el dedo gordo del pie. No sé, cada uno tiene su propio mapa erótico. Esa es la sexualidad. Pero otra cosa es la orientación y otra cosa es la identidad. Porque identidad es como yo me autopercibo. Yo me autopercibo como un ser, en mi caso particular, que coincido con lo que la sociedad dice que es ser mujeres, ¿sí? Y coincido con lo que la sociedad dice que es ser heterosexual, es decir, tener sexo con varones. Ahora, mi orientación, que es la heterosexualidad, no es fija. No sé, mañana me puede empezar a gustar las mujeres, qué sé yo. Ahora, mi identidad, como yo me autopercibo, eso es irrevocable y eso no tiene ninguna explicación ni genética, ni biológica, ni nada. Es tu ser, es como vos te sentís. No hay, Claro. ¿cómo se construye eso? No sé, aparece de repente. Cualquiera de los que estén acá escuchando, que haga el ejercicio que siempre hacemos, que es remontate al primer momento donde vos te autopercibiste como lo que sos ahora. ¿Cuándo vos sentiste que eras una nena, un varón, o un trans, o un no binario? ¿Cuándo? Y seguramente te van a venir recuerdos de tu infancia, Claro. agradables, porque también sabemos que hay un montón de niñes que no se les permite expresar su identidad y la pasan muy mal y se angustian porque ellos se autoperciben de una manera y su entorno social los obliga a meter en esa cajita heteronormativa de la sociedad que tenés que ser una nena o un varón. Por suerte se está eso deconstruyendo, pero lamentablemente por no aplicarse como se tendría que aplicar la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, todavía sigue habiendo estas, ¿no?, diferencias de la nena con la nena, los nenes con los nenes. Claro, claro. Sí, y qué pasa, otro capítulo sería, no me voy a olvidar nunca, bueno, nos queda claro que los intersex no se operan ahora, las personas, No, ¿no? Y no me voy a olvidar cuando empezamos a trabajar con esto, en un hospital pediátrico muy renombrado, me dijeron, de ninguna manera, se tienen que operar y lo tienen que resolver porque cuando vaya al jardín, ¿a qué baño entra? bueno, mira, Bueno, qué bueno que trajiste esto del intersex, porque el intersex es alguien que nació con los genitales diferentes, ¿sí? Pero si no le duele, no le impide hacer pis, caca, ni nada de las funciones vitales, ¿cuál es la necesidad de modificárselo? Porque ese es su mapa erótico, ese es su Windows.
Entonces, si yo le cambio el Windows de entrada, cuando se quiera bajar las aplicaciones el día de mañana, va a tener un problema. Entonces, dejemos que esa persona vaya creciendo y después si cuando te es adolescente dice, no, yo quiero tener un pito, o no, yo quiero, a mí me gusta más que me corrijan. Bueno, se corregirá de acuerdo a las necesidades de la persona. Yo tuve esa experiencia, yo pasé, te voy a contar mi primera experiencia con un intersex, era residente de segundo año, allá lejos y hace tiempo, en el Policlínico Bancario, y tuvimos una paciente intersex, pero que el diagnóstico se hizo a los 11 años, cuando empezó la pubertad, y le empezó a bajar el testículo, y caos, nadie sabía qué hacer. Hasta ese momento ella se autopercibía nena y había sido criada como una nena, y no había ningún conflicto. Y nunca me voy a olvidar una psicóloga que la preparó para, porque nosotros enseguida, no, hay que intervenir, hay que hacerle una vagina, hay que sacarle los testículos por una cuestión de riesgo del cáncer de la gónada, pero hay que hacer una vagina, sí o sí. Y una psicóloga que la atendía en ese momento, en la entrevista prequirúrgica, le pregunta a ella, dice, mira, vos estás en un momento muy importante de tu vida porque vos podés elegir si querés ser una nena o un varón, si querés tener una vulva o un pene, porque tenía un clítoris muy agrandado, ¿no? Era un Claro. pseudo hermafrodita. Y entonces la queríamos matar a la psicóloga. ¿Cómo le vas a decir eso? Y en realidad tenía razón, visto 40 años después. Tenía razón. Por suerte nos salió bien porque la operamos, le hicimos la vagina y terminó siendo una mujer. Hoy es una mujer adulta, grande, y no tuvo ningún problema, se casó con un señor. Claro, No, hizo, pero yo me acuerdo que iba a la Facultad de Medicina a pedir los artículos, a ver qué se decía en el mundo, y lo sí, que me aparecía era que los intersex tenían una alta tasa de suicidios. Y claro, yo decía, claro. ¿por qué? Porque veníamos los médicos y cortábamos, cerrábamos, poníamos. Bien, Sandra, porque nos quedan pocos minutos, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, bueno, pero ¿y con las cirugías? ¿Sienten lo mismo? En realidad, a lo que voy, ¿se siguen operando, se siguen haciendo cirugías de modificación o estamos Mirá, ahora empezando a transitar algo distinto? en principio se hacían cirugías, las mujeres trans se hacían neovaginas, o sea, se amputaban el pene, se Sí, acortaban la uretra, se dejaba la cabeza del pene como clítoris y se hacían una vagina nueva. Eso la verdad que es bastante difícil de sostener porque la vagina nueva hay que dilatarla todos los días, porque si no se dilata se cierra. Es bastante doloroso y molesto y le altera el mapa erótico, ¿no? Sobre todo si es una persona que ha tenido un pene y ha mapeado su cerebro eróticamente a través de ese pene. Entonces, hoy por hoy, las mujeres trans no se están haciendo neovaginas, se hacen solamente vulvas, se adecuan externamente los genitales y siguen utilizando, si tienen sexo con personas con pene, el ano como elemento como anatomía de penetración. Las que sí se operan mucho el tórax, se readecuan el tórax, son los varones trans. Los varones trans sí se readecuan el tórax, pero la vulva se la dejan. Porque en realidad la vulva, vuelvo a repetir, es un lugar erótico por excelencia. Es claro. para mí el templo sagrado del placer. Entonces, meter una cirugía, todos sabemos que cuando vos operás algo o haces una cirugía, cortás filetes nerviosos y la sensibilidad cambia. Entonces, la Exacto. verdad que yo cuando hago una consejería en el consultorio lo discuto bastante con la consultante y si me decís qué veo hoy, y yo veo bastante problema en las mujeres trans operadas, a nivel sexual, ¿eh? De lo que sienten, que no les gusta, que quieren el labio más grande, más corto, viste, es como que todavía Sí. no. En cambio, el varón trans acepta su vulva. El único tema que estoy viendo en los varones trans es esto, ¿no? Que la vagina no la usan algunos, y en Claro. realidad no es que no la usan porque no les gusta, hay un cierto grado de vaginismo, que eso es un trabajo que yo estoy investigando ahora, porque para nosotros es un problema, porque no se puede hacer una citología, no se puede poner un espéculo, no se puede hacer ni una toma de endocervical, porque es imposible. Pero en general, ya te digo, toda cirugía que vos te hagas en cualquier parte del cuerpo te altera la sensibilidad. Cualquiera de Totalmente. ustedes. Así te operes la mano. Claro, No, tal cual. Entonces, yo soy bastante, lo discuto mucho con ellos antes de que vayan a tomar la decisión de operarse. Porque esta cuestión del erotismo, ¿por dónde pasa tu mapa erótico? Es decir, ¿con qué te calentás más? Si una persona te dice, por ejemplo, no, para mí lo que más me calienta es, no sé, que me toquen las mamas, bueno, entonces ahí hay que
tratar de hablar con el cirujano que va a hacer la reducción mamaria o el que va a poner las prótesis, que sea cauto porque esa persona tiene mucho foco en eso. Claro. O, no sé, una persona que se calienta por vía vaginal o hay que ver Sí. cuáles Ir a son los ponerle una cicatriz ahí es una complicación. Es un problema. Es un problema que después, te vuelvo a repetir, no lo ve el cirujano que opera. Lo vemos Porque, nosotros, claro, tal me cual, viene al consultorio. Entonces, tal cual. ese es el tema. Bien, Sandra, la verdad que un lujo. Te pido un favor. Yo sé que Sí, vos tenés un Instagram, que es sí, por una favor. maravilla. Entonces, que nos des la data de tu Bueno, todos los que quieran. filiación. Tengo dos formas de acceso. Una es el Instagram y el Facebook, que es la misma cuenta, que es @consultoriomagirena, todo junto. Y si no, tengo página web que es sandramagirena.com.ar. Es muy fácil de recorrer. Así que sí, los invito. En el Instagram a veces hago entrevistas con personas trans, subimos mucho material. Y la verdad que insisto en eso e invito a la gente a que se pongan a trabajar mucho en reconocer los prejuicios que tenemos, porque no los vamos a evitar, los prejuicios están, pero hay que reconocerlos para saber hasta dónde eso puede perjudicar un diálogo. Y segundo, empezar a trabajar con escucha activa. La escucha activa es fundamental, porque ahí es donde vos decís, bueno, yo no lo entiendo esto y ni sé por dónde empezar, pero vamos a pensar juntos o juntas, y eso, o juntes. Y eso es un camino que me parece que es a donde va la medicina del futuro. Genial. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. No, Ya te gracias a vamos a vos. hacer llegar las preguntas. Bueno, sí, eso te iba a decir también. Cualquier pregunta que tengan, me la hace llegar y con mucho gusto asesoraremos. Gracias a vos y gracias a Muchas todos. gracias.